En esta oportunidad hablaremos de un pasaje que está en el Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, desde el verso 1 hasta el versículo 8. Se trata de una viuda que insistentemente golpeó la puerta o tocó a la puerta de un juez injusto para que le hiciera justicia. ¿Ah? Y la Biblia me dice a mí, dice que esa viuda tocaba las puertas del juez injusto por la mañana, por la tarde y al caer de la noche. Pero estas solicitudes cayeron en oídos sordos. El juez injusto rehusó ayudarla. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero la viuda no se dio por vencida. Continuó su perseverancia hasta que el juez injusto le respondió, la ayudó y le dio una respuesta positiva. Ese juez injusto, al ver que ella no se iba a dar por vencida y marcharse, dijo para sí mismo, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que volviendo de continuo me agote la paciencia. Dios nos está hablando de la perseverancia en la oración. A Dios hay que aprender a esperarlo. Dios no corre, nosotros somos los que corremos, Dios no. Él es lento para la ira y grande en misericordia. El libro de los Salmos, hablando de estas cosas, nos dice, pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, afirmó mis pies sobre la peña que es Cristo y me dio un cántico de libertad, alabanzas al nombre de Cristo. ¿Ah? Qué precioso todo esto. La viuda presionó a este juez de día, de noche, venció la resistencia con su perseverancia y finalmente ella recibió lo que tanto añoraba, lo que tanto esperaba. En esta parábola, Jesús nos está dando una enseñanza trascendental, una enseñanza que es bueno meditar en ella, que es bueno ponerla por obra. Y en esa parábola Jesús nos enseña a ser perseverantes en la oración. Eso dice Romanos 12:12. Hay un versículo ahí en la carta a los romanos que nos enseña eso de perseverar. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Qué precioso todo esto, ¿verdad? Dice que no podemos desmayar, que tenemos que esperar pacientemente en el Señor. Y le voy a decir algo más. Dios se ha comprometido a respondernos. Así no sea ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera oración, ni en la cuarta. No, a Dios hay que esperarlo porque Dios no corre. Dios no es como nosotros. Cuando encarcelaron a Pedro, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando encarcelaron a Pedro allá en la ciudad de Jerusalén, la Biblia me dice que la iglesia hacía oración, hacía oración día tras día hasta que libertaran al apóstol Pedro. Eso está escrito ahí en Hechos capítulo 12, verso 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia del Señor hacía sin cesar oración por él. Observen ustedes, no fue a la primera respuesta, no fue a la primera oración, no fue a la segunda. Me imagino que pasaron días y días que Pedro estuvo en la cárcel, pero la iglesia no cesaba de hacer oración. Estamos aprendiendo a, estamos aprendiendo a esperar al Señor.
Dios se ha comprometido a esperar, a, a- se ha comprometido se ha comprometido a responder la oración. Con Él estaré yo en el día de la angustia, me invocará y yo le responderé. Qué precioso. Le voy a citar unos versículos que hay aquí que seguramente le van a servir de mucha bendición. El Salmo 34, el verso 15: los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos, verso 17, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos del espíritu. ¿Y qué dice el verso 19? Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Qué precioso. Entonces, en estos versículos tenemos una respuesta a nuestras inquietudes. Dios no corre. A Dios hay que aprender a esperarlo. Y cuando te postres a pedir, a solicitar algo, espéralo. Si no responde la primera vez, espéralo. Sí, el juez injusto respondió a los clamores persistentes de la viuda. Óigame bien, la Biblia dice que ese juez no conocía a esa viuda. Y también dice que a ese juez no le interesaba para nada la respuesta que debía darle a la viudita. ¿Cuánto más? Dios responderá a nuestras oraciones a sus amados que constantemente clamamos a Él. Hay una respuesta en camino. No te desesperes porque Dios no te responde. No te vayas a la primera oración porque Dios no te respondió. Dios está esperando que aprendas a esperar en Él. La Biblia nos habla de un ciego a quien el Señor le untó lodo en los ojos. Le hizo lodo con la saliva y se lo untó en los ojos. Y le dio una orden, vete al estanque de Shiloh y lávate allá. Y cuando te laves, recibirás unos ojos nuevecitos y la vista. Porque una cosa son los ojos y otra cosa es la visión. Hay gente que tiene ojos pero no ven. La Biblia lo dice que los judíos tenían ojos para ver y no vieron, y oídos para oír y no oyeron. Entonces, la escritura nos dice, nos informa claramente que el Señor le dijo a ese ciego, vete al estanque de Shiloh. Aparte de eso, recuerden ustedes que el estanque de Shiloh quedaba abajo, había que tomar unas escalas para bajar. ¿Cómo es posible que el Señor, sabiendo que ese señor no tenía ojos y no tenía visión, que era un ciego, cómo es que el Señor lo manda a caminar por allá? Y aparte de eso lo manda a bajar unas escalinatas hasta que encuentre el estanque. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Es que Dios quería probar su fe. Ese estanque son las grandes bendiciones que Dios tiene para ti. Y ese ciego somos nosotros que no queremos ver las bendiciones de Dios, que no logramos ver con estos ojos todas esas riquezas que Dios tiene escondidas y que Dios tiene que guiarnos a través de la fe para que las podamos recibir. Y me imagino que cuando el ciego iba por allí, los vecinos le dijeron, oye, ya no solamente estás ciego, mírate, ahora te enloqueciste, ¿qué te pasó? Mírate la cara como la tienes toda embadurnada de barro. Mira, aquí hay un poco de agua, lávate la cara. Y él dijo, no señores, el que me va a devolver la vista me dijo que lavara en el estanque de Shiloh. Querido hermano, no es como te gusta a ti, no es como le gusta a muchos, es como Dios dice. Naamán llegó al río
al río del Jordán, y el Señor le mandó a decir por el profeta, ve y lávate 7 veces en el río del Jordán, y él puso problemas. ¿Es que acaso no hay en Damasco no hay unos ríos más limpios que el Farfar y el Habana? Sí, allá los hay, pero no es como a usted le da la gana, no es como usted. Aquí no se puede vivir como nos da la gana. Aquí tenemos que vivir si queremos la prosperidad espiritual, y en todos los sentidos tenemos que vivir es como Él ordena, como Él manda, porque Él nos ruega. Y cuando este hombre bajó, me imagino, a tientas con un poco de dificultad, y se bañó la cara, se lavó la cara en las aguas de aquel lugar, recibió la vista. Cuando Naamán se sumergió en las aguas del Jordán, la lepra le fue quitada y salió como con la piel de un niño. Entonces, Dios nos enseña que cuando oramos y si no recibimos la respuesta enseguida, debemos regresar una segunda vez, una tercera, una cuarta, o todas las veces que sea necesaria debemos perseverar, porque Dios se ha comprometido a esperar. Y esto no es una falta de fe, no, eso se llama perseverancia. El que perseverare hasta el fin, ya saben ustedes el resto de la respuesta. Un abrazo y que Dios nos ayude a esperar pacientemente en el Señor.